Así que eso sea para nosotros el desafío de toda esta semana. Que podamos darle amor no solamente a los que nos aman, sino a quien es difícil de amar. Aquel que nos hace poner los nervios de punta. Aquel que nos hace enojar, ¿no? O que nos disgusta. Pero que ese amor nosotros lo podamos aplicar durante toda esta semana. ¿Cuál es la razón? Porque Dios es amor. Así que deseen ponerse de pie y si me acompañan con las palmas, vamos a adorar a nuestro Dios porque Él se merece toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza. Amén. ¿Estamos listos para adorar a nuestro Dios? Amén. Vamos.
Yo creo que ahora, más que nunca, estamos en el tiempo de la iglesia que no debemos de estar dormidos. Tenemos que despertarnos. ¿Despertarnos en qué sentido? Despertarnos en compartir la palabra. Despertarnos en darle al hermano que está necesitado una palabra de aliento, una palabra de amor, de si está caído, de levantarlo. Y yo creo que en estos tiempos es cuanto más nosotros tenemos que estar esperando la venida de nuestro Señor. Porque Jesús está a las puertas y Él está ahí esperando a una iglesia no dormida, sino una iglesia que le ame a Él. Una iglesia que a pesar de la pandemia, a pesar de la circunstancia, tiene el deseo profundo de servirle a Él, de amarle a Él, de seguir sus pasos, de seguir siendo transformados por su poder. Así es. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Nos inclinamos, Señor, ante ti. Inclinamos nuestro corazón ante ti, porque tú eres nuestro Dios y solo a ti alabamos. Solo a ti. Solo a ti, Señor.
Ahora quiero cantar una canción que se llama, en japonés se llama Shitai no Tomemasu y en español significa te busco. Jesús es el Hijo de Dios y por nosotros se puso en la cruz y Jesús siempre nos ama, por eso nosotros también vamos a amar a Jesús, a Dios, y vamos a alabar, alabemos a Jesús con todo el corazón.
Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Queremos decirte cuán grande eres tú. Que para nosotros no hay otro Dios como tú. No lo hay, ni lo habrá jamás. Un Dios tan bueno, un Dios tan amoroso, pero a la vez un Dios tan justo como tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz.
Gracias, Señor, porque tú estás dentro de nuestros corazones.
corazones. Y ahora, Señor, al escuchar tu palabra, pedimos que tu palabra sea como un bálsamo para nuestras vidas. Que tú, Señor, hables a nuestro corazón y a nuestra vida, pero no solamente con palabras, solo palabras, sino que sea con el toque del poder de tu Espíritu Santo, para que nosotros, Señor, podamos vivir de la manera en que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día como tú quieres. Ayúdanos, Señor, en nuestras circunstancias. Ayúdanos en nuestra familia, en nuestro hogar, en las enfermedades. ¡Oh, Señor! Aún así no dejamos de adorarte, no dejamos de alabarte, ni dejamos de decir que tú eres nuestro Dios y que te esperamos. ¡Oh, Señor, aviva nuestro corazón! Aviva nuestro espíritu con el fuego de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, llevar tu palabra a aquel que lo necesita. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Qué bueno es juntarnos como hermanos, ¿verdad? La iglesia es necesaria, como estaba diciendo. La iglesia es necesaria porque es aquí donde nos unimos para fortalecernos los unos a los otros, para conocernos como hermanos, porque en el cielo vamos a conocer más hermanos aún. Y es hermoso saber que existe una iglesia que ora unos por nosotros. Amén. Y estamos aquí en una fiesta, hermanos, para celebrar que nuestro Señor aún nos ama y que aún hay tiempo de poder predicar su palabra, que aún tenemos vida, que aún estamos a tiempo de buscarlo en verdad, en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a tener un tiempo de ofrenda, vamos a tener un tiempo para poder dar una parte de nosotros, no solamente la parte económica, sino ofrendar de corazón, con un corazón agradable al Señor. Amén. Amén. Bueno, cada domingo nos hemos estado reuniendo para que nos conozcan un poco. Mi nombre es Jorge, mi esposa Sara, somos los pastores de Corner Church. Estamos aquí hace un año, ¿verdad? Ya vamos a cumplir un año reuniéndonos. Somos, digamos, una nueva plantación de Dios en estas tierras. Y estamos esperando y tenemos la expectativa de lo que Dios va a hacer con la iglesia, no con solo nuestro ministerio, sino con cada miembro que está aquí. Y el objetivo mío como predicador, como pastor, es que cada quien pueda obtener el conocimiento de Cristo de una manera que puedan buscar en intimidad a ese Dios poderoso que todos conocemos, y que cada uno sea un predicador afuera, para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea extendido en esta nación, porque no creemos que nos han traído desde nuestras tierras lejanas para ser trabajadores de fábrica o diversos tipos de trabajo, sino para poder extender el reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta nación. Pero mientras tanto, hasta que el Señor nos lleve al propósito, o mientras nos lleva al propósito, nos reunimos y estudiamos las Escrituras y nos capacitamos en espíritu y en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todos los domingos, desde que empezamos, hemos estado hablando un tema que tiene relación con el otro. Y el domingo pasado hablamos del hombre interior y el hombre exterior, de la nueva vida que un cristiano tiene, de las luchas que tiene, ¿verdad? Entonces, esta semana vamos a hablar en base a Efesios. La semana pasada hablamos en Corintios, ahora vamos a hablar en Efesios 4, versículo desde el 17 para adelante.
El domingo pasado hablamos en Corintios que la Biblia nos decía que estábamos en tribulación, mas no desamparados, ¿verdad? Y definimos cada término, ¿no? Desesperados, mas no angustiados, ¿verdad? Decía, derrotados o caídos, mas no destruidos, ¿verdad? Entonces la Biblia nos habla del carácter de un cristiano en el tiempo, en el crecimiento, de las cosas que van a acontecer. Como les dije, hay veces que se ocurre el milagro y las puertas y el mar se abre, pero nos guía al desierto. No siempre significa que cuando ya comienzas a vencer vas a tener la victoria absoluta, porque la vida de un cristiano es una vida de entrenamiento, de renuncia. Es una vida donde comenzamos a descubrir cosas en nosotros que nos llevan a renunciar a nosotros mismos. Y nos cuesta. La lucha no es contra un enemigo externo. La lucha es un hombre interior contra el hombre exterior. Cuando nacemos en Cristo Jesús, ese hombre interior vive en Cristo. Y nuevas cosas se nos son destapadas. Y cuando comencemos a conocer la justicia y la verdad de nuestro Señor, comencemos a descubrir cosas en nosotros que nos llevan a una confrontación con nosotros mismos. Y que nos lleva a decir, wow, pero ¿cómo lo dejo? No puedo. No soy capaz. Y descubrimos que nuestra vida está en una etapa difícil, justamente por nuestro propio hombre exterior nos ha llevado a eso. Y no estoy hablando de cosechar lo que sembramos, porque ese es otro tema. Estoy hablando de una lucha interior entre nosotros mismos. Y nuestro peor enemigo se torna alguien que está con nosotros todo el tiempo de nuestra vida. Porque ayer hablo siempre con jóvenes y con hermanos y le digo, en Adán perdimos la esencia que Dios puso en nosotros. Cuando Adán pecó, perdimos principios que el hombre en toda su humanidad perdió. Por eso es que vivimos sometidos, en el hombre exterior, vivimos sometidos a sentimientos, no al Espíritu de Dios. Adán olvidó eso. Está haciendo calor, no prendan el aire o no apagan esta luz, por favor. En Adán, no está. En Adán nosotros perdimos la esencia con la que Dios nos creó. Por eso es que cuando Adán peca, Dios le hace preguntas a Adán y le dice, ¿quién te enseñó eso? Adán dejó a Dios de lado por seguir sus propias ideas, sus propios pensamientos. Y para nosotros regresar a la creación divina tuvo que venir Cristo y enseñarnos a someter esa humanidad que el hombre perdió, que el hombre ganó con el pecado, ¿verdad? Entonces, la iglesia se torna un centro de hermanos que se juntan para retomar esa vida en Cristo, para retomar esa vida espiritual y comenzar a entre nosotros apoyarnos, a descubrir ese hombre interior que desconocemos, que tenemos toda clase de desconocimientos de ciertos principios. Pablo nos los dice en la Biblia y vamos a leer Efesios para conocer esos principios. Amén. Dice desde el 17. Esto pues digo y requiero del Señor, ya todos lo tienen, ¿verdad? Amén. Digo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales
Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por la cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Ahí Pablo nos está dando ciertos principios bíblicos que todo hombre, todo cristiano que conoce a Dios tiene que implementar en su vida. Ahí Pablo nos está dando pautas que nos dice cómo enfrentar al viejo hombre. Vamos a leerlo paso por paso ahora. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. ¿A qué se refiere en la vanidad de su mente? Pablo. Que ellos son sus propios consejeros, que ellos son sus propios guías, que no hay que los valores que ellos implementan para su vida son los valores que ellos siguen, por encima de los valores que Dios les ha impuesto, que su mente, son sus propios consejeros. En la Biblia se les llama necios. Mi abuela también decía muchas veces, qué necio eres, cuando eres tan terco que haces lo que tú quieres. ¿Verdad? Entonces dice, no andéis con los gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Pablo lo dice más bonito. Estas personas son tan vanidosas que ellos hacen lo que ellos creen y son guiados por ellos mismos. Son guiados por sus propios corazones, por su propia mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, significa que estas personas no tienen luz para pensar. Porque Pablo está hablando de un pensamiento mucho más allá del gentil, del humano, del natural. Está hablando de un pensamiento iluminado por Dios, guiado por Dios. Está hablando de un entendimiento que sobrepasa el entendimiento humano. Por eso que los cristianos, cuando nos dice el Espíritu Santo o el Señor nos dice no vayas, a algunos nos cuesta renunciar. No sabemos qué hay más allá, no lo entendemos, pero en el Señor entendemos que allá no nos va a ir bien. Entonces nuestro entendimiento está por encima del entendimiento de afuera, de los gentiles, de los que no conocen a Dios. Del que busca al Señor y tiene comunión con Él, su entendimiento va por encima de allá. Por eso es que Pablo habla de un entendimiento entenebrecido, en tinieblas, sin luz, sin guía, sin camino. Ellos andan conforme a la vanidad de su corazón, de su mente, siguiendo sus propios deseos. Y todos nosotros llegamos así. No hay nadie que no haya llegado así. Todos nosotros llegamos guiados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. No está hablando de ladrones, no está hablando de hombres pecadores, porque todos somos pecadores, pero no está hablando de hombres corruptos ya a un nivel de delincuencia, sino está hablando de hombres naturales, gente gentiles, dice él, gente normal de afuera, que no conocen la luz de Dios, que no conocen. En el seminario no te dicen revelación, sino dicen la iluminación que da la palabra en tu vida para caminar en ella.
no hablan de revelación, hablan de la iluminación. Los hombres somos iluminados por Dios, por eso nuestro entendimiento ya no está en tinieblas, porque nuestro camino ya está alumbrado. Cuando venimos a Cristo, todos venimos así, y se torna en una lucha de costumbres que seguíamos con nuevos principios que Dios nos comienza a dar. Y ahí comienza la batalla del cristiano. Y por eso es que yo digo que la iglesia hoy por hoy está a kilómetros de distancia de la iglesia que Cristo dejó, o que Pablo dejó. Porque esa iglesia vivía guiada por el Espíritu Santo. Esa iglesia vivía tan guiada por el Espíritu Santo que en la Biblia está escrito que dice que el Espíritu Santo les dijo que no y no fueron. O dice que ellos esperaban al Espíritu Santo que les diga que sí para salir. Fueron tan obedientes que cuando Cristo les dijo, esperen a que venga la promesa del Padre, los que se quedaron estaban esperando. No huyeron porque sabían que lo podían también a ellos atrapar. O sea, no se dejaron llevar por emociones, por persecuciones, por sentimientos. Ellos sabían al Dios que les servían y estaban convencidos de que si Dios los llamó y si Él les dio una orden de esperar, Él los protegería. Y que si Dios los llamó en ese tiempo para esperar, ellos esperarían. Pero hoy por hoy, a nosotros como cristianos, como seres humanos, ¿cómo nos cuesta esperar, verdad? Gracias. Hoy por hoy a nosotros como cristianos nos cuesta esperar. Lo más difícil para un ser humano es saber esperar. Cuando nosotros no sabemos esperar, vienen muchas cosas. La impaciencia al hombre, al ser humano normal, la impaciencia le abre puertas, le trae duda, desesperación. Y comenzamos a hacer cosas manejadas por emociones y salimos de la voluntad de Dios. Sin guía de Dios nos comenzamos a perder. Estoy hablando no solamente de personas afuera, también de cristianos que no aprendimos estos valores, que no aprendieron a andar conforme a la iluminación de Dios en sus vidas, sino que siguieron sus criterios. Por eso es que la iglesia hoy por hoy no está como era antes. No estoy hablando de ninguna iglesia en específica, estoy hablando de que hay tanta diversidad de iglesias que ya nadie... O sea, hay personas que no saben cuál es la verdadera y cuál es la falsa y comienzan a hablar uno de los otros, y hay iglesias enfocadas a un tema, a otro tema, cuando la Biblia dice que hay un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Señor, una sola iglesia. Amén. Y que el propósito de la iglesia no es seguir al hombre que está delante predicando, sino seguir al Espíritu Santo y establecer el reino de Dios aquí. No estoy hablando de un reino de prosperidad, de dinero, de fama, de lujos. Estoy hablando del reino del arrepentimiento, donde las almas vienen a servirle a Jesús, al Señor Jesucristo. De esa iglesia al cual el Señor vino y le dijo, mira, ya hice todo. Fui a la cruz por ustedes. Te encargo que lo prediques. ¿Se imaginan el ministerio tan grande que se le entregó a la iglesia hoy? No estoy hablando de un solo hombre. Porque antiguamente sí se posaba el Espíritu Santo sobre un solo hombre, hasta Jesús. Pero tenemos la promesa del Padre. Es algo que se va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir. Amén. Entonces la iglesia por hoy no es reunirnos tan solo como hermanos y adorar al Señor, sino nuestro objetivo es dar a conocer a ese Señor que tanto amamos. Pero para eso tenemos que llenarnos de la verdad. Pero porque de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Si tu corazón está lleno de sentimientos, de emociones, solamente vas a hablar de tus problemas y de las cosas que te tribulan. Pero no vemos a Pablo cuando él dice, encarcelado por Jesucristo. Él no dice, acá estoy encarcelado, hermano. Me están latigando todos los días. Para ustedes que vean todos los días me dan de comer esto. No habla nada de eso. Él le da gloria a Dios. Porque aprendió que ese viejo hombre va a ser maltratado a causa de Cristo. Y que su misión no es el estar bien tan solo.
y que sus problemas no van a ser resueltos tan solo, sino él está convencido de que él vino a este mundo a cumplir una obra en Cristo y que él recibió un llamado del Señor. Vemos que todos los siervos de Dios pasan por eso. El mismo Moisés pasó por eso. Él tuvo que morir de sus emociones, como les hablé el domingo pasado. Murió de sus emociones porque guió a un pueblo durante tantos años, sobrevivió durante tantos años, buscando una promesa de Dios para que le digan, no vas a entrar. Por eso que Pablo dice, pueden airarse, pero no pequen. Y como les dije el domingo pasado, Moisés era un hombre que vivía a veces en ira. Y pecó. Pero no por eso que él no entró a la tierra prometida. Porque él fue a la gloria de Dios. Yo creo que Moisés se fue feliz. Yo creo que Moisés se fue saltando. Porque le dijo, ven. Porque él sabía que mejor que vivir en una tierra que brota leche y miel, era vivir en la presencia de Dios. Entonces él se fue feliz. Él no se fue triste, porque él aprendió que su viejo hombre tenía que morir sometido al nuevo hombre interior. Entonces un hombre normal hubiera dicho, pero ¿por qué me has hecho batallar tanto? Yo me lo merezco. He guiado a tu pueblo. Yo necesito entrar ahí, o sea, quiero vivir ahí. Pero él sabía que la gloria de Dios era mayor aún que cualquier cosa que él podía reconocer, existir o vivir, porque ya la había vivido. Porque él, yo creo que se pasaba los 40 días ahí en la presencia de Dios y él no quería regresar más, y el que lo mandaba era Dios. Él conocía la presencia de Dios, sabía la gloria de Dios, tanto que cuando el rostro le dejaba de brillar, él se lo tapaba para que no vean que la gloria de Dios, para que que el rostro le dejaba de brillar, para que todo el mundo piense que sigue en esa presencia. Él no quería que lo vean así. Amén. Entonces dice, seguimos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces Pablo nos está diciendo que hay una vida de Dios. Ojo, hay una vida del hombre y una vida que Dios quiere para nosotros. Ajenos, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Eso significa que cuando nosotros nos volvemos cristianos, nuestra vida pasa en otro rumbo. Cambia totalmente. Tenemos una vida dada por Dios y comenzamos a conocer cosas que Dios nos manda a hacer y nosotros nos decimos, ¿yo seré capaz de hacerlo? ¿Seré capaz de poder decirle, hablar de la palabra de Dios? Y nos comenzamos a cuestionar por la ignorancia que hay en nosotros. Y muchos dicen, no, yo no creo en que yo tenga un llamado de Dios. O yo no creo que Dios pueda hablarme o guiarme. Y es la dureza de su corazón. ¿Cómo podemos hablar de manejado por emociones y de corazones duros? Es contrario a lo que el mundo nos dice. Una persona con emociones para el mundo es una persona con el corazón blando. Pero una persona para Dios manejado por sus emociones es una persona para Dios con el corazón duro. Ay, qué buen corazón que tienes, hermano, para el mundo. Es difícil de entenderlo, ¿no? Pero los principios de Dios son distintos. Por eso que les dije al comienzo, el hombre perdió principios cuando pecó. Y conocer los principios de Dios nos cuesta, porque por siglos, por años, hemos ido entenebreciendo nuestra forma de vivir. Hemos adaptado costumbres, y la misma iglesia hoy ha adaptado costumbres y valores que no están escritas en la Biblia para nosotros. Cosas que nosotros no deberíamos hacer. Y la iglesia y el mundo vive entenebrecido. Y vamos pasando de generación en generación con más costumbres ajenas a la Biblia. Por eso que antes, por ejemplo, nuestros abuelos oraban de por sí. Bueno, mi abuela oraba de por sí, no era cristiana, ella oraba.
y tenía otra forma de orar. Ella me enseñó a mí a orar, pero ella no era cristiana ni predicadora. Ella levantaba sus manos al cielo y hasta para pedir que seque la ropa decía: Dios, abre el sol para que seque mi ropa. ¿Me entienden? Antes, la música misma no era tan obscena como la es ahora. Entonces el mundo va pasando de generación en generación y la revelación del mal va creciendo. Porque antes la revelación del bien era mayor y ahora es menor. Porque el hombre va adaptándose a este mundo. Y se va adaptando a este siglo y a las costumbres de este siglo. Y por eso que cuando venimos a Cristo, nos chocamos contra una pared. Y decimos: ¿qué estuve haciendo? Y nos cuesta comenzar a dejar ese viejo hombre. Y nos cuesta venir al Señor. Y estoy hablando de la iglesia, porque la iglesia hoy por hoy está así. Muchos pensamos que venimos y nos sentamos el domingo, y no estoy hablando de nadie en específico, ojo. Estoy hablando, muchos pensamos, porque conozco hermanos que piensan así. Y hablo con ellos en el amor de Dios. Y les digo: no, tú tienes un propósito con Dios. Pero eso lo dicen todos los cristianos. Pero es que sí, todos los cristianos lo decimos, pero sí tienes un propósito con Dios, el cual a ti te toca descubrir. No va a venir el profeta a decírtelo. El profeta va a venir a confirmártelo, si tienes verdadera comunión con Dios. Porque si no, cualquiera va a venir y te va a decir: hoy día es sanidad, al otro domingo viene otro profeta y te dice: no, tú vas a ser pastor y entonces vas a ser fluctuante. Cuando Dios tiene que hablarte a ti a través de su palabra, y Él va formando un carácter nuevo. Por eso que cuando el mar se abre para llevarte al desierto, es para prepararte. Es para formar un carácter en ti. Por eso que cuando Pablo habla aquí, dice: ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Significa que cuando venimos a Cristo, nosotros venimos ignorantes de ese Dios que nos creó. Entonces vamos a trabajar en el conocimiento de Cristo. Cuando reconocemos que somos ignorantes de Dios, comenzamos a buscar a Cristo. ¿Y cómo lo conocemos? A través de las Escrituras. Nadie te lo va a contar. Solo es a través de las Escrituras. ¿Amén? Amén. Dice: de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Qué irónico, ¿no? Hombres manejados por emociones, pero que no son sensibles. Tremendo. Para el mundo eso no tiene límite. Como que no hay aguacero hablar de emociones y no tener sensibilidad. Pero para Dios es que estás cauterizado del contacto con Dios. Eres insensible. Perdieron toda sensibilidad y se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Muchos mezclan la lascivia con solamente impurezas sexuales y no es así. Lascivia todo es todo acto pecaminoso que te lleva a eso, al acto de pecado. Cuando te entregas a la lascivia significa que tú ya no eres. Cuando te entregas a la lascivia, estamos hablando de personas que no pueden dejar de tomar, por ejemplo, o de fumar. Ya no es ellos controlando un cigarro, sino el cigarro controlándolos a ellos. Estamos hablando de términos bien espirituales. Ellos se entregaron por su falta de conocimiento. Se entregaron. Ellos ya no tienen control de eso, porque entregaron su vida a eso. El ladrón ya no puede dejar de robar, porque ellos ya viven en eso. Ellos ya entregaron su cuerpo, no tienen control. Pero cuando vienen a Cristo, de repente dejan de tomar, de fumar, porque se entregaron a otro espíritu mayor que el que está en ellos, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos una vida que cambia en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros somos llamados a predicar el Evangelio,
Porque hay mucha gente cautiva afuera. Hay mucha gente con el conocimiento entenebrecido, pero sufriendo porque quieren dejar de hacerlo. Y nosotros tenemos esa verdad del Evangelio. Ya no somos esas personas ignorantes que venimos una vez en ignorancia, pero ya conocemos al Dios que nos rescató. Amén. Amén. A toda clase de impurezas, dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nos despojamos de ese viejo hombre. No significa que nosotros ya no nos vamos a bañar, ya este viejo hombre, ya que no. No, significa que nuestros sentimientos tenemos que ponerlos en duda, comenzar a orar. Ya no somos guiados por nuestras emociones. Ya no hacemos las cosas porque las hacíamos por costumbres. Por eso que Pablo dice también que tenemos a veces que renunciar inclusive a costumbres heredadas por nuestros padres. Y no estoy diciendo que no honren a sus padres. Estoy diciendo que renunciamos porque el conocimiento nuevo de Cristo nos da nuevas costumbres. Formamos nuevas costumbres en nuestra propia familia a veces. Entonces nos despojamos del viejo hombre. Renunciamos a este viejo hombre, pero no es algo que lo vamos a hacer de un día para otro. No es algo que lo vamos a hacer, ya hoy día recibimos a Cristo y mañana ya estamos santos y no vamos a caminar en la santidad. Y eso sería mentir. Porque todo, hasta el día de hoy, y todos tenemos luchas tras luchas, y vamos descubriendo un hombre interior, porque nos vamos cada vez apartando. Como les dije una vez, la santidad no es apartarse para Dios tan solo. La santidad es todo hombre se separa para Dios porque reconoce una dependencia absoluta de Dios en su vida. Entonces, ¿qué haces por naturaleza? Te apartas para Él. No hay una lucha en decir, voy a flagelarme como hacían antes porque tengo que ser santo y me voy a matar a mí mismo de una manera física. Sino que tú reconoces que en ti no hay ningún poder absoluto y que no hay nada en ti que pueda manejar al viejo hombre, pero sí existe un Dios que puede despojarte de eso. Y sí existe un Dios que puede manejar eso. Entonces te apartas por naturaleza para Dios. Entonces ahí comienzas a despojarte del viejo hombre y comienzas a ser el nuevo hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios. Porque cuando fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero lo perdimos. Lo perdimos. Adán lo perdió. Nuestra meta es ser hombres creados a imagen y semejanza de Dios hoy, porque no lo somos. De repente somos imagen, pero no somos semejanza. Porque un hombre a la semejanza de Dios hace las cosas que Dios le manda hacer. Hoy por hoy no lo somos, pero estamos caminando hacia eso. Nuestra meta es ser hombres. Podemos ser varones, mujeres, creaciones de Dios, hijos de Dios, pero nuestra meta es caminar a ser creados, a ser hombres creados a la imagen y semejanza de Dios, recuperar esos valores que Dios nos dio en la creación, recuperar todo lo que Dios nos dio. Por eso que la palabra nos dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán por añadidura. Porque buscando el reino de Dios en intimidad, en oración, en ayuno, buscando que agradarle a Dios, que nuestro sacrificio no sea sacrificio como hacen mujeres, sino que sea un sacrificio agradable para Dios. Si tu sacrificio no es agradable para Dios, si no es santo, sea apartado y no es agradable para Dios, entonces estás sacrificando tu carne.
Entonces ahí nos despojamos del viejo hombre. Cuando venimos a someter este hombre natural, guiado por sus propios deseos, tomando sus propias decisiones, independiente de Dios, insensible a Dios, ese hombre de repente conoce algo que lo quita de ese punto, que le dice: mi manera de vivir me ha llevado a un punto donde ya no soporto esta carga, donde ya no puedo vivir así. Entonces comenzamos a inclinarnos delante de Dios, comenzamos a someter a ese viejo hombre, y nuestro viejo hombre comienza a morir y Dios comienza a crear un nuevo hombre guiado por él. Entonces por eso dice: despojaos, o sea, échenlo a un lado, no se preocupen, porque este viejo hombre está viciado en los engaños del mundo, está viciado en los deseos engañosos del mundo. No está él conforme a Dios. Y dice en el 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, la mente, el espíritu, los espíritus no controlan nuestro corazón. Es en el pensamiento. Un pensamiento, cuando llega al corazón, ya no se puede. Tú puedes pensar, pero si actúas y no sometes ese pensamiento a Dios, pecas. No estoy hablando de adulterio, de fornicación, estoy hablando de todo deseo que sale de la voluntad de Dios, es pecado. Por eso Moisés pecó cuando no golpeó la piedra y le habló. Cuando golpeó la piedra y no hizo lo que Dios le dijo. Por eso que Moisés pecó cuando rompió las tablas de la ley de Dios que le dio, y él las rompió. Y el Señor le dijo: sube de nuevo aquí, que voy a hacer de nuevo lo que tú rompiste. Fue pecado. Pecado no es solamente adulterio, lujuria, robar. Esos son pecados que la gente ve y los que no ven. Y la desobediencia a Dios es pecado. No fue por un fruto que Eva fue sacada con Adán del desierto. Fue porque él podía comer de cualquier árbol. Solo se le pidió una sola cosa. Y no porque ese árbol no lo iba a conocer. Porque nadie sabe si en el tiempo de Dios no lo iba a dar a conocer. Nadie sabe. Pero fue porque se le pidió una sola cosa: obediencia. Nada más. Entonces nosotros hemos sido creados para obedecer a Dios. Y claro, los ángeles le obedecen, pero Él creó personas independientes, con pensamiento libre, para poder adorar. Él quiere hijos de verdad, no que lo adoren por temor o porque es su creador tan solo, sino porque lo aman de corazón, de verdad, sometidos en cada área de su vida, en cada pensamiento, en cada región de su mente, en todas las áreas económicas, físicas, matrimoniales, sexuales, en todas las áreas, sometidos a la voluntad de Dios. Y es algo que es difícil, como dijo el versículo que dijo la pastora, que aún Pablo dice: yo aún ni lo he alcanzado todavía. Que es difícil de alcanzar, pero trabajamos a eso. En desierto, para llegar a donde vamos a llegar, es para trabajar en nuestro carácter. Trabajamos en nuestro carácter día a día. Y en la medida en que tu carácter es trabajado, es en la medida que Dios te va usando. Porque te vas despojando de un viejo hombre. Y vas reconociendo características de tu viejo hombre, del cual te despojaste, en otros. Y ahí es donde comienzas a decir: vamos a orar. La oración funciona. Yo fui libertado de lo que tú me estás hablando. Mi matrimonio estaba destruido, Dios lo restauró. Yo pude cambiar mi forma de pensar, Dios me dio nuevas actitudes. No sé cómo, pero logré controlar el carácter malo que tenía cuando comencé a conocer a Dios. Y muchas cosas dejé de pensar. Y es necesario que nosotros volvamos a esos principios y esos valores que teníamos en la creación de Dios.
Y dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros estamos creados en la justicia y en la santidad de la verdad de Dios. Está hablando que estamos creados y nuestra vida tiene que girar conforme a su palabra. La palabra nos santifica, la palabra nos da fe. Y fe no solamente es creer, no porque yo lea más voy a creer más, sino porque lees, fe también significa obediencia, significa servicio, significa compromiso. Entonces, mientras más conozcas la palabra de Dios, más te vas comprometiendo con Dios, más te vas intimando con Dios, más vas obedeciendo a Dios, más vas conociendo a Dios. Vas a ir libertando tu mente y tener un conocimiento nuevo de Dios en tu vida, tanto que te santificas. Conocer la justicia te santifica. Amén. Y por eso que Pablo en el 25 nos dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y eso es algo que la iglesia aún no ha entendido, creo, en la complejidad. Porque yo veo a hombres de Dios discutiendo doctrina y verdades con otros hombres de Dios. Pero yo creo que Pablo no está hablando de una verdad propia. Está hablando de la verdad del Evangelio. No está hablando de que, porque yo predico, tengo el conocimiento de toda la verdad. Y lo que yo diga es verdad en todo. Si está fuera de la palabra, pues no es verdad. Entonces todos nos sometemos a la palabra de Dios. Porque esta es una carta escrita por Dios para nosotros. Como lo dijo Pablo, yo paso toda esta tribulación para que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas. O sea, Pablo estaba convencido de que él era un instrumento para darnos a entender que teníamos que conocer a Dios de otra manera. Y él mismo ponía su cuerpo, dice, ¿no? ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de lo que él le predicaba. Por eso dice, desechando mi vida para vivir la vida de Cristo. Significa que ya no somos más nosotros. Esto no depende del pastor, ni de la iglesia, ni del hermano que toca la alabanza, ni el predicador que viene de lejos. No se basa en eso. Esto se basa en cuánto buscas de Dios y conoces la verdad de Dios. Porque una cosa va con la otra. Si no lees la palabra de Dios, si no oras, te podrás poner 1000 prédicas todos los días, hasta durmiendo, escuchar prédicas. Pero la verdad llega por la palabra de Dios, no por la palabra de otro hombre. Yo puedo predicar aquí, pero como les dije al comienzo, mi mayor deseo es que cada uno llegue al conocimiento de Cristo y a la intimidad con Dios. Y Pablo decía lo mismo. Creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. El deseo de Pablo era que conozcan a ese hombre creado por Dios en la justicia y en la santidad. Y cuando hablo de justicia, hablo de que todas las cosas, vas a conocer tantas las cosas que tú vas a cerrar puertas en tu vida que te traían injusticia. Conocer la justicia de Dios nos hace libres. Por eso que dicen, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, este es un libro no solamente una carta de amor, sino es un libro de instrucciones. Es como una constitución del reino. Con esto vas a ser libre y vas a saber reclamar como hijo de Dios lo que verdaderamente te toca vivir. Por eso que Pablo habla de una vida de Dios. Habla de la vida de Dios para sus vidas. No la vida que el hombre quiso, sometido a sus deseos y a su entendimiento y a la dureza de su corazón o a la vanidad de su mente. Sino está hablando de una vida libre en Cristo Jesús. Por eso que hablamos, cuando me preguntan de qué religión eres, yo digo, no, a mí Dios me hizo libre de toda religión. Porque el principio de Jesucristo no fue crear una religión. La religión es algo que te intenta llevar a Dios.
que te pone un montón de parámetros, de circunstancias, de costumbres que te intenta llevar a Dios, que intenta buscar algo celestial, que intenta buscar algo divino, que tú tienes que cumplir un montón de reglas para llegar a algo divino. La vida en Cristo es diferente. Cristo es el principio de Dios para acercarse a los hombres. No hay ni un versículo en la Biblia que diga que nosotros tenemos que buscar a Dios. La palabra dice que Él nos busca a nosotros primero. No estamos aquí porque nosotros decimos, yo fui tan santo que me vine a la iglesia. Vinimos porque Cristo nos llamó de alguna manera. Y si no reconoces eso, entonces empecemos a buscar cómo es que Dios nos trajo. Porque ningún hombre es hallado perfecto a un solo Cristo. Entonces el principio de Dios con Jesucristo es acercarse Él a nosotros. Entonces la religión nos esclaviza. El sistema del mundo nos esclaviza la mente. Y económicamente, socialmente, vivimos dependientes de ese sistema. Tanto que no creemos en la provisión de Dios. Y muchos decimos, trabajamos porque si no, no como. Pero yo trabajo porque a Dios no le gustan los ociosos y Dios me mandó a trabajar. Pero si yo dejara de trabajar porque Dios me dice, mi provisión viene del cielo. Y aprendí a vivir así. Porque a mí Dios me dejó 3 años sin trabajar y nada me faltó. Y aún una última en el COVID me dejó 1 año sin trabajar y nada me faltó. Es más, en COVID y sin trabajar 1 año, Dios nos dio este templo. Aún mayores cosas que las que yo pude obtener, Él me dio. Entonces aprendí a vivir libre del sistema. Y las luchas hoy son otras. Pero aprendemos a someter y a desechar ese hombre viejo para comenzar a vivir en el hombre nuevo que Dios nos da. Y que aunque este viejo hombre, como dijo Pablo, va envejeciendo, se va cansando, este hombre exterior se va envejeciendo, se va cansando, va pasando, pero el hombre nuevo va siendo renovado en Cristo Jesús. Y aunque digas que el tiempo se te va pasando, y aunque creas que el tiempo se te va pasando, no, porque al contrario, cada vez eres más capaz, mientras más conozcas a Dios, cada vez eres más capaz, cada vez eres más inteligente, cada vez eres más sabio en el conocimiento de Cristo Jesús, y eso te hace un mejor hombre interior. Entonces el hombre interior va manejando al exterior y te sometes a Cristo Jesús y comienzas a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Entonces ya no ves las cosas en el desierto, no las ves como tropiezo, ya no las ves como castigo. Dios me castigó porque algo malo hice. Ya no las ves como castigo, ya entiendes las cosas de otra manera. Por eso es que Pablo y Pedro y todos los apóstoles en la cárcel, ellos podían alabar, porque ellos entendían las cosas en otra dimensión. Jesús lo entendió en otra dimensión. Él sabía en otra dimensión lo que estaba pasando en el desierto. Por eso es que el diablo lo vino a atacar. Pero Jesús no le respondió con su humanidad. Jesús le respondió con la justicia y con la verdad. Y es así como nosotros nos defendemos delante del enemigo. No con nuestra propia vanidad en nuestra mente. No creyendo y decretando y diciendo cosas sin conocimiento porque lo escuchamos o porque nos dijeron, sino porque Dios nos lo iluminó en nuestro entendimiento. Por eso que Pablo dice, por lo cual desechamos la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, o sea, predicarse entre ustedes. Esa es la única verdad que nosotros podemos hablar, la palabra de Dios. Si un hermano viene a pedirte consejo, no lo aconsejes con tu conocimiento, aconséjalo con la palabra de Dios. Entonces, hablamos la verdad los unos con los otros y con nuestros prójimos vamos hablando la verdad. Pero esta es la única verdad que existe para nosotros. No hay otra verdad. Y ahí dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque en el mundo sabe Pablo que vamos a pasar aflicciones, que van a haber cosas que nos molesten y que esa ira nos va a llevar a pecar. No le vamos a dar oportunidad al diablo. Sabemos que mucha gente se nos va a levantar
Amigos mismos nos van a venir a atacar. ¿Pero qué van a atacar? Nuestras emociones. Nos vamos a llenar de cólera muchas veces. Nos vamos a irar contra Dios tal vez. Vamos a decir, ¿por qué, Señor, tengo que vivir esto? Esto no me pasaba como cuando estaba en el mundo. A mí no me traicionaban, a mí no me decían tantas cosas, no me hacían de lado. No podemos pecar, podemos sentirlo, pero cuando el pensamiento llega a tu corazón y se vuelve una acción, lo volviste un pecado. Cuando llega el pensamiento a tu cabeza y lo sometes a Cristo Jesús, de tu corazón lo que va a salir es el amor de Dios. Y vas a saber perdonar, vas a saber aconsejar conforme a la voluntad de Dios, vas a poder mostrar la justicia y la verdad de Dios en tu vida. No solo hablarla, sino mostrarlo. Amén. Vamos a orar. Vamos a dejarlo aquí hoy. Para el próximo domingo seguir hablando un poco más del nuevo hombre. Y yo sé que hay muchos que ya tienen tiempo como cristianos, pero yo creo que hay una oportunidad de hablar de Cristo todos los días y que todos nosotros somos nuevos hombres todos los días, porque no hay nadie aquí que haya resucitado, ¿verdad? Todavía estamos en preparación, todos estamos preparándonos, unos más que otros hemos ganado luchas más que otros, unos estamos empezando a luchar o a darnos cuenta de ciertas cosas, pero todos necesitamos entender que existe un hombre viejo y existe un hombre nuevo, que existe un hombre interior y un hombre exterior. Y como les puse el ejemplo la vez pasada de los dos perros, ¿recuerdan? El perro blanco y el perro negro. La hermana María lo escuchó, ¿verdad? Dice que había un hombre que concursaba en carrera de perros y tenía un perro negro y un perro blanco. Y este hombre apostaba al perro ganador siempre. Y dice que le pregunta, ¿y usted cómo sabe cuál de sus dos perros va a ganar? Y le dice, bien fácil, el día que yo quiero que gane el negro, no le doy de comer al blanco. Y el día que yo quiero que gane el blanco, no le doy de comer al negro. Entonces el día que ustedes quieran que su hombre interior gane, denle de comer a su hombre interior. Y ahí las cosas se van sometiendo cada vez a la voluntad de Dios.